Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16 dice: santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? Santificad a Dios en vuestros corazones, hermanos. Comienza diciendo este texto: toda persona que ejerce alguna profesión o que trabaja en determinado lugar como maestro o en una fábrica, tiene que estar preparado para afrontar las circunstancias que cada uno le van trayendo, los problemas que vayan viniendo. Este texto, hermanos, nos habla de que como cristianos, usted y yo debemos de estar siempre preparados en todo momento. ¿Preparados para qué? Tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros, pero también tenemos que estar constantemente preparados para defender nuestra fe. Comienza este texto diciendo: santificad a Dios en vuestros corazones. La Escritura dice que del corazón, de nuestro corazón, salen los malos pensamientos. De nuestro corazón salen los malos deseos, las murmuraciones. Las personas de buen corazón sacan del buen tesoro de su corazón cosas buenas, y las personas de mal corazón finalmente sacan de su corazón lo que está guardado ahí. ¿Qué cosa es lo que está guardado en tu corazón, hermano y hermana? Dice la Escritura: santifiquen a Dios en vuestros corazones, porque al final de cuentas, lo que tú y yo traigamos en nuestro corazón es lo que vamos a proyectar. No vamos a proyectar algo que no esté dentro de nosotros. Nosotros proyectamos lo que hay dentro de nosotros. Es por eso que esta Escritura comienza diciendo: para poder dar buen testimonio, lo primero que tiene que suceder es que nosotros santifiquemos a Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no vamos a poder testificar de Cristo si nuestro corazón no está santificado. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos. Y fíjese lo que dice más adelante: y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es el problema de las personas que tienen doble ánimo? El doble ánimo significa que, como la frase lo dice, en un momento quieren conquistar al mundo y al siguiente momento se quieren esconder porque no hayan qué hacer en sus vidas. Y en la iglesia del Señor tenemos muchos cristianos que viven esa doble moralidad. Pueden estar en la iglesia el día de hoy en un servicio donde sientan la presencia de Dios en sus vidas y salgan muy animados de este lugar a seguir trabajando y echándole ganas durante la semana, pero durante la semana, a veces, al siguiente domingo, llegan todos golpeados, figurativamente, claro, llegan golpeados por todos los problemas que tuvieron que enfrentar durante la semana. Dice: vosotros de doble ánimo. ¿Qué tienen que hacer las personas que son de doble ánimo? Que un día sí quieren y luego después no quieren. Que un día sí quieren seguir a Cristo y al siguiente día están desanimados. Dice aquí
¿Qué tienen que hacer? Purificad vuestros corazones. Estamos en Santiago 4:8. Purificar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nuestro corazón, esta lucha que existe, finalmente tenga un vencedor. Y sea el Espíritu de Dios el que venza. El remedio para poder tener un corazón estable, tener una vida estable y no estar con altibajos espirituales, es purificar nuestros corazones, hermanos. En nuestros corazones existen cosas que no deben de existir, existen rencores, existen amarguras a veces, existen ideas equivocadas o no bíblicas. Y entonces tenemos que pedirle al Señor que Él purifique nuestra vida, que Él purifique nuestro corazón, para que nuestra vida como cristianos sea una vida estable. ¿Qué testimonio vamos a dar afuera cuando las personas de afuera nos ven? Primero, que sí queremos ir a la iglesia y que queremos invitar a todo el mundo que vaya. Y después de un mes, ya ni siquiera nosotros queremos ir. Luego más adelante, en 1 de Pedro 3, estamos todavía en el versículo número 15, dice, después de santificar a Dios en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados. Y estad siempre preparados. Imagínense a un cirujano. Imagínense un cirujano que ante una emergencia diga, ¿saben qué? No estoy listo. Y se le muere el paciente porque no estaba listo el cirujano. Imagínense a un maestro que ante un grupo no sabe qué hacer. Imagínense a un pastor que no sabe ni papas acerca de pastorear ovejas. Dios guarde las ovejas que caigan en sus manos, hermanos. Porque ahora surgen pastores como de pronto así, ya quiero ser pastor y lo ponen a pastorear ovejas. Dios guarde a esas ovejas. Imagínense a un muchacho que no sabe manejar un carro con un carro último modelo en sus manos. Lo bueno es que algunos aprendieron. Imagínense a un abogado que no sabe de leyes y le toca defender tu caso. Ya estaríamos perdidos, ¿verdad? Como la Escritura dice, sálvate a ti mismo en estos casos. Ahora imagínense a un cristiano que ni siquiera tiene la más mínima idea de lo que es serlo, de lo que es ser un cristiano. En algún lugar de la Mancha, como dijo Don Quijote, en algún año, que no les voy a decir cuál, en algún momento me encontré con una persona que no era de la iglesia y me dijo, ¿sabes que estoy teniendo problemas en el trabajo? Y como era familiar de un hermano que sí venía a la iglesia, me dijo, por favor, oren por mí, pastor. Estoy teniendo mucho conflicto, especialmente con una persona que me provoca líos en todas partes. Y luego me pregunta, ¿conoce usted fulanito de tal? Le dije, sí lo conozco, viene a la iglesia. Y pensé que me iba a decir, qué bueno, pastor. Le dije, sí lo conozco, viene a la iglesia. Ahí se congrega con nosotros. Viene a toda. Me dice, pastor, pues con él es con el que estamos teniendo problemas. Y yo le dije, bueno, hermano no es, viene siendo como primo. Viene siendo como primo. Es más primo lejano, viene ya de vez en cuando. Un cristiano, hermanos, tiene que estar siempre preparado para presentar defensa. Dice más adelante el texto de Pedro que acabamos de leer,
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermano, la Escritura dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón. Pero esta esperanza en la que tú y yo como cristianos nos apoyamos, las personas que no conocen de Cristo no la pueden entender. La Biblia dice que para ellos es locura. Para mucha gente que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, lo que nosotros hacemos les parece una locura. ¿Cómo vas a renunciar a un trabajo porque Dios te dijo? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a entregar tu 10%, tu diezmo en la iglesia si no vas a completar después? ¿Ya ves cómo andas? ¿Estás loco? ¿Cómo es que vas a cada rato a la iglesia? Mejor vente a las fiestas, ¿estás loco? Ahí te vas a aburrir. Las personas que no conocen del Señor Jesucristo, les es difícil comprender la esperanza que hay en ti y en mí, hermanos. Hay cosas difíciles de asimilar, porque lo único que nos puede hacer capaz de entender esto es el Espíritu Santo. Y las personas que no tienen el Espíritu Santo no lo van a entender muchas cosas que tú sí entiendes y que yo sí entiendo. Entonces, la razón para ellos no les alcanza, su lógica no les alcanza para comprender lo que tú haces. El recurso que tenemos a nuestra mano, como su lógica no comprende lo que tú haces, el recurso entonces que tú y yo tenemos a la mano se llama testimonio. Como por los razonamientos no te van a entender, entonces te van a entender por una arma bien poderosa que Dios ha puesto en tus manos, el testimonio. En Corintios dice que la mujer que tenga un marido que no es creyente, a través de su buena conducta puede ocurrir de que su marido también venga a los pies del Señor. Eso se llama testimonio. Buena conducta se llama testificar de Cristo. Entonces, si no les podemos hacer a través de la razón entender, a través de nuestra vida, de nuestro comportamiento y de las palabras, ellos se van a dar cuenta del cambio, de la transformación que Dios ha hecho y ha provocado en nuestras vidas. Estén preparados para presentar defensa. Y me llama mucho la atención las palabras que usa: con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo debemos presentar defensa? Mansedumbre y reverencia. Hermanos, no andarnos peleando. ¿No crees en esto? Vete de mi casa. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de tu esperanza. Todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos esperanza. ¿En quién tenemos esperanza? En nuestro Señor y Jesucristo. Versículo número 16, estamos en 1 de Pedro capítulo 3. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Y aquí voy a entrar de lleno a la cuestión del testimonio. El versículo 16 comienza diciendo: teniendo buena conciencia. Esto es algo que yo lo comprendí hasta el momento que estaba haciendo este mensaje, hermanos. Puedo decir que Dios me lo reveló, porque yo no lo entendí así. ¿Sabe desde dónde comienza el testimonio? El testimonio no nada más es comportarnos bien. El testimonio nuestro comienza desde nuestra conciencia.
Cuando yo lo entendí así, hermanos, fue algo revelador para mí. Desde nuestra conciencia comienza el testimonio a funcionar. Si nuestra conciencia nos reprende, entonces mayor que nuestra conciencia es el Señor. Déjenme decirles que el testimonio, según el diccionario de Mundo Hispano, dice que es la declaración, el testimonio es nuestra declaración de nuestra experiencia cristiana de cada uno. El testimonio es una declaración no hablada, es un testimonio de nuestra experiencia que tenemos en Cristo. Es decir, nuestro testimonio tiene que ver con qué tan profunda experiencia has tenido con el Señor Jesucristo y qué es lo que está reflejando de esa experiencia. Wesley decía, Juan Wesley, que la experiencia es suficiente para confirmar una doctrina que está fundada sobre la Escritura. Es decir, nuestro testimonio en Cristo como cristianos no está basado en los conocimientos cristianos que tú y yo tenemos. Nuestra experiencia como cristianos, nuestro testimonio está basado en la experiencia que tú y yo hemos tenido con Cristo. Mientras usted y yo no tengamos una experiencia con Cristo, ¿qué vamos a testificar, hermanos? ¿Vamos a testificar de nuestro conocimiento que tenemos de la Biblia? ¿Vamos a testificar de nuestros grandes conocimientos bíblicos? El testimonio comienza con mi propia experiencia con Dios. Este hombre que dijo esto, Juan Wesley, vino desde Inglaterra a Estados Unidos a predicarle a los indios, que en aquel tiempo estaba la expansión americana y estaban expulsando a las tribus oriundas de esos lugares. Y él vino a testificarle a los indios, pero no tuvo buen resultado, Wesley. Y luego cuando regresaba a Inglaterra, hermanos, en el regreso hubo una tormentona en el mar. Hubo una tormenta en el mar. Y dentro de ese barco había unos hermanos cristianos que mientras estaba la tormenta, a todo lo que da, a todo su apogeo, estaban tomados de las manos. Entonces la preocupación de Juan Wesley estaba corriendo por todo el barco, mientras esos hermanos estaban tomados de las manos orando al Señor. Juan Wesley estaba tomado del mástil. Ay, Señor, por favor, sálvame, por favor, no me quiero morir. Cuando llegó a Inglaterra, le quedó bien grabado esa experiencia y dijo: yo fui a predicar a los indios, ¿quién me va a predicar a mí? Porque aunque él tenía una vida muy disciplinada de oración y de la búsqueda de la palabra, le faltaba algo, hermanos. Le faltaba la experiencia de la presencia poderosa de Dios en sus vidas. Y un día, un 24 de mayo de 1738, en la calle Aldersgate de Inglaterra, lo invitan a un culto a Wesley, mientras él estaba pensando: ¿y quién me va a salvar a mí? Y miren, yo tuve miedo cuando me iba a morir. Y lo invitaron a esa casita donde tenían un servicio. Y cuando entró a ese lugar, hablaron de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Hablaron de que Dios regenera nuestras vidas cuando creemos en Él. Y dice la Escritura que en esa noche
en esa noche sintió que su corazón comenzó a arder. En esa noche Juan Wesley recibió lo que toda su vida no había recibido: la experiencia de la transformación que Cristo hace en nosotros. No recibió un conocimiento nuevo, hermanos, porque él conocía mucho desde pequeño. Su mamá, Susana Wesley, les enseñó las escrituras desde pequeño. No recibió un conocimiento nuevo, recibió la experiencia. Y esa experiencia lo llevó a compartir su testimonio y a compartir la palabra con las demás personas. Y en Inglaterra, hermanos, no nada más unas pocas familias, sino todo Inglaterra fue transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Pero cuando él no tuvo esa experiencia, cuando él no tenía esa experiencia, ni siquiera funcionaban sus predicaciones. Los indios no se convertían, pero cuando tuvo la experiencia con Dios, entonces comenzaron a cambiar las cosas. Entonces salió a predicar. Entonces fue a las minas donde había gente esclavizada y predicaba a ellos, y predicaba en las calles, y muchas personas se fueron convirtiendo al Señor Jesucristo. En la actualidad, el único país europeo, o de los únicos, no tengo bien presente, que no tuvo una revolución armada fue Inglaterra. ¿Por qué? Porque primero llegó una revolución espiritual, hermanos. Pablo, el apóstol Pablo, podía ser una persona muy religiosa y muy celosa de las tradiciones judías. Lo dice la Escritura en su testimonio, que era fariseo de fariseos. Nadie le sobrepasaba a Pablo en lo fariseo, en lo celoso que era de la ley. Pero no tenía una experiencia cristiana. Fue hasta cuando iba camino a un lugar llamado Damasco que se encontró con la presencia de Jesucristo y que le dijo: Pablo, Pablo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Quién eres? Soy Jesucristo a quien tú persigues. Y en ese momento, él tuvo la experiencia que no había tenido antes y se convirtió en el apóstol que escribió gran parte de los libros del Nuevo Testamento y que fundó muchísimas iglesias. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? La experiencia que tuvo cuando conoció a Jesucristo. No su conocimiento, no su aferrarse a las tradiciones, su experiencia con el Señor. Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, un sacerdote católico que estaba inconforme con lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia y que Dios empezó a trabajar en su vida mostrándole las Escrituras. Él tuvo un encuentro personal con Dios cuando entendió que la salvación no se compra, que la salvación alguien más ya la había comprado, y no fue el Papa, fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él entendió esto, hermano, su vida cambió, su vida fue transformada. Cuando él entendió que es a través de la fe en Jesucristo que nosotros podemos ser salvos, su vida cambió, su vida fue transformada. Y entonces comenzó a tener una experiencia personal con Dios, que la iglesia como institución no le pudo proveer. Porque la iglesia como institución no puede proveernos una experiencia personal con Dios. Tiene que ser algo que tú y yo experimentemos personalmente, hermanos. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo puedo hacer un teatro aquí en la iglesia para que todos sientan y se revuelquen. Pero eso no necesariamente es tener una experiencia y un encuentro con Cristo. ¿Qué pasó con
Martín Lutero? A partir de esa experiencia, hermanos, clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania y distribuyó las copias de esas 95 tesis, y a partir de allí sucedió una explosión. Nosotros como cristianos evangélicos, por eso nos llaman protestantes. Desde esa ocasión nos llamaron protestantes a nosotros, porque protestaron en contra de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo en Europa. Y nosotros que estamos aquí somos herederos de esa experiencia que tuvo Martín Lutero, hermanos. De esa experiencia que tuvo con Jesucristo. Entonces, nuestro testimonio, tu testimonio como cristiano, es igual a la experiencia que tienes en Cristo. Tu testimonio como cristiano y como cristiana es directamente proporcional a la experiencia que tienes con Cristo. Si tienes una gran experiencia con Cristo, tienes gran testimonio. Si tienes una poca experiencia con Cristo, tienes poco testimonio. Si no tienes una experiencia con Cristo, te voy a decir una cosa, hermano y hermana, no vas a poder testificar de Cristo. Nuestro testimonio es directamente proporcional a la experiencia que tú y yo, como hijos de Dios, hemos encontrado en el Señor. Amén, iglesia. ¿Cuál es tu experiencia con el Señor Jesucristo entonces, hermanos? Porque tu nivel de experiencia con Jesucristo es tu nivel de testimonio que tienes. ¿Cuál es la experiencia que tienes con Jesucristo? O más bien te pregunto, ¿ya tuviste una experiencia con Jesucristo? ¿O estás como Pablo, fariseo de fariseos, entendido en la palabra, judío de judíos, con un conocimiento tremendo, pero sin tener la experiencia con Jesucristo? O como Wesley, me voy a predicarle a otros, pero yo mismo ni siquiera estoy seguro si soy salvo o no. O como Martín Lutero, que pensaba tal vez que la iglesia le iba a proporcionar, la iglesia como institución le iba a proporcionar su salvación, y se dio cuenta que no. No depende del conocimiento que usted y yo tengamos de las doctrinas de Cristo, sino de la experiencia que hemos vivido con nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Y esto, hermanos amados, comienza con nuestra conciencia. Primera de Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El testimonio comienza desde aquí, desde nuestra conciencia que Dios puso en nosotros. Dios puso una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Si tú te sientes, y yo me siento con la conciencia tranquila, quédate tranquilo. Pero aunque no le hagamos, según nosotros, daño a los demás, pero tenemos nuestra conciencia no tranquila, hermano, por allí no comienza. No podemos tener una buena conciencia si no santificamos a Dios en nuestros corazones. ¿Sabe qué es la conciencia? La ciencia es el conocimiento responsable y personal sobre una cosa determinada como un deber o una situación. Es decir, que tú tienes la seguridad de que cumpliste con tu deber. ¿Sí me explico? La conciencia es tener la tranquilidad de que tú sabes que cumpliste con tu deber. Cuando usted y yo no cumplimos con nuestro deber, nuestra conciencia empieza, Dios usa a través de su Espíritu Santo nuestra conciencia a reprendernos. Tenía que hacer esto y no lo hice. Y a partir de allí comienza. Muy bien, hermanos. ¿Quieren un cafecito?
Versículo 16 dice, teniendo, de 1 de Pedro capítulo 3, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Qué es murmurar, hermanos? ¿Qué es murmurar? Murmurar, según el diccionario bíblico ilustrado, es hablar mal de otros a sus espaldas o hablar entre dientes. Eso es murmurar. Murmurar no es decirle a una persona que está mal. O sea, si yo voy con una persona y le digo, ¿sabes qué? Está mal lo que estás haciendo. Por esto, por esto, por eso. Eso no es murmurar. Eso puede ser criticar, depende cómo lo digas. Puede ser exhortar o puede ser animar, pero no murmurar. Murmurar es hablar mal de una persona sin que la persona se encuentre presente. ¿Sí estamos aquí? En los evangelios se menciona que murmuraban de Jesucristo. Juan 6:41. Murmuraban entonces de él porque de él los judíos, porque habían dicho, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Decían ellos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Versículo 43, y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Entonces murmurar es conversar de una persona en prejuicio, estando él ausente y censurando sus acciones. Cuando tengamos algo en contra de otro hermano, o de otra hermana, o de otra persona, nuestro deber, hermanos, es ir, antes de ir a hablar con otros acerca de lo que esa persona hizo, nuestro deber primordial es ir con él o con ella y decirle lo que no nos parece. Si no se lo dices a él o a ella, no se lo digas a nadie. Dice en este pasaje que las personas comunes, las personas normales, murmuran de nosotros, y yo estoy seguro que a muchos de nosotros murmuran y hablan cosas a nuestras espaldas por nuestra fe. Porque es una realidad que la mayoría de las personas, hermanos, no decimos cuando nos parece mal algo. Entonces no se sorprenda si usted descubre que alguna persona está hablando mal de usted cuando usted está ausente. No se sorprenda. Porque si de Jesús hablaban de él y murmuraban de él, pues de nosotros también va a suceder así. Por nuestra fe. Pero dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, como que estamos haciendo mal, cuando vean, aquí va la frase buena, ellos sean avergonzados cuando vean todo lo que sabemos acerca de la Biblia. ¿Dice así? ¿No, verdad? Ellos sean avergonzados cuando sepan que somos bien fieles en la iglesia. ¿Dice así? ¿Dice así? Hermanos, ¿están despiertos o están dormidos? ¿O tienen frío? Para que lo que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados cuando ¿qué? Cuando vean nuestra buena conducta.
La murmuración. Para la murmuración, hermanos, hay un arma que usted y yo tenemos para acabar con la murmuración. Nuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí me explico? Cuando vea nuestra buena conducta en Cristo. Me gusta mucho, hermanos, y por el tiempo a lo mejor no puedo leerlo todo, pero Efesios capítulo 5 da una lista de cosas que usted y yo podemos manifestar en nuestra conducta, y me parece una lista muy completa, la que da Efesios capítulo 5. Si a usted le gusta abrir su Biblia, voy a leer solamente algunos de los versículos. Dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Nuestro deber es entonces imitar a Dios, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Para imitar a Dios como sus hijos, primero tenemos que andar en amor, versículo 2, porque Dios es amor. Ni modo que Dios es amor y nosotros no. ¿Estamos aquí? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun siquiera se nombre entre vosotros, es decir, aguas con lo que platicas, como conviene a los santos. Y no estoy hablando del equipo de fútbol, estoy hablando de nosotros, los cristianos. Versículo 4. Si usted y yo somos hijos de Dios, entonces que no salgan de nuestra bocota palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué debe salir de nuestros labios? Acciones de gracias. Imagínese una persona que nos está escuchando, que nos la pasamos queje y queje y queje y queje y queje y queje, y somos hijos de Dios y decimos que somos cristianos. Pero lo único que escucha de nosotros es que nos andamos quejando de todo mundo. Del presidente, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, del pastor, del hermano, de la oveja, etcétera. ¿Qué salga de nuestra boca? Acciones de gracias. Imagínese el impacto que tiene para las personas cuando usted y yo nos encontramos en problemas y en vez de quejarnos, damos gracias a Dios. El impacto que tiene para esas personas nuestra conducta de gratitud al Señor tiene que golpear su alma y su corazón hasta lo más profundo, hermano. Porque sabéis esto, versículo 5, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Otra vez, seguimos hablando del testimonio. Versículo 6, y aquí está algo tremendo, hermanos. Dice: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué dice esta parte del texto? Nadie los engañe con palabras vanas. Porque yo puedo decir cosas muy bonitas de Dios, pero si no las vivo, no sirve de nada. Hay personas que hablan tan bonito de Dios, hermanos. Usted y yo conocemos a personas que hablan pero bonito de Dios. Es más, si lo ponemos a predicar, va a aventarse un sermonzazo acerca de Dios. Pero la Escritura dice que por nuestros frutos seremos conocidos por Dios.
No es por lo bonito que hables de Dios o que hablemos de Dios, no es por lo bonito que podamos predicar de Dios, sino por nuestro fruto. Y lo que debemos de ver de las personas no es lo bonito que dicen de Dios, sino es el fruto de su vida, de cómo se desenvuelven. Nadie os engañe con palabras vanas. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Claro, cuando no teníamos la experiencia de conversión de Cristo, andábamos en tinieblas. Mas ahora usted y yo somos hijos del Señor. Entonces andemos como hijos del Señor, como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu, y ahí nos está diciendo lo que va a suceder cuando el Espíritu Santo nos llena y comenzamos a tener una experiencia personal con Dios. El fruto que vamos a tener en nuestras vidas va a ser bondad, justicia y verdad. Y vamos a ir comprobando lo que es agradable delante del Señor todos los días. Así que no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué debemos hacer con las obras infructuosas de las tinieblas? Primero, no participar de ellas, y segundo, reprenderlas. Sabiendo que iba a llegar el tiempo de estos festejos de Halloween y del Día de Muertos, mi esposa y yo mandamos una carta a la escuela para decirle a la maestra que nosotros no creíamos en esto y que nuestra hija no iba a participar en los altares de muertos que estaban levantando allí. Yo me estaba esperando una respuesta de la maestra, tal vez como es una tradición y tenemos que festejar porque es una tradición de nuestro país. Pues sí, hermanos, pero si es una tradición, entonces el día 12 de diciembre prepárese porque viene otra tradición del Día de la Guadalupana. Hay tradiciones que no son bíblicas. No vamos a festejar las tradiciones porque son tradiciones. Hay tradiciones que van en contra de la doctrina de Dios. Y nuestro deber, hermanos, es reprenderlas. Y esto lo estoy usando desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista espiritual es otro boleto de lo que sucede en esas fechas. Porque vergonzoso, escuche bien, versículo 12, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Otra vez, sigo hablando del mismo tema, hermanos, del testimonio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todos coincidimos en esto, ¿verdad? Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Otra vez, seguimos hablando del testimonio. No se embriaguen con vino. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando y al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos hablando del mismo tema, del testimonio. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Seguimos hablando del testimonio, versículo 12, y eso no le va a gustar mucho a las mujeres. A ver, hermanas, vamos a leerlo todos juntos. ¿Las que están casadas? Las casadas, no hubo seguimiento. 1, 2, 3. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dijeron amén los hombres, no las mujeres, Esto, hermanos, es testimonio. ¿Sí estamos aquí?
Versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Estamos aquí? Pero no se preocupen, hermanas, ahí les va. Versículo 25. Ahora vamos a leerlo los varones. Dice así, 1, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos varones dicen amén? Ok. Les exhorta a las casadas que se sujeten a sus maridos como a Cristo. Y nos exhorta a nosotros que amemos a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo les pregunto, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella, desinteresadamente. Dio su vida por ella. Bueno, así debemos amar a nuestras esposas. ¿Qué testimonio estamos dando de Jesucristo con las personas que nos rodean, hermanos? El testimonio que debemos dar de Jesucristo debe ser con las personas que no lo conocen, con nuestra familia carnal y con nuestra familia en la fe. El testimonio que tú das y yo doy de Cristo es igualmente proporcional a la experiencia que tú has tenido con el Señor. La mujer samaritana, un último ejemplo. ¿Qué experiencia había tenido con el Salvador antes de encontrarse con Jesús en aquel pozo de agua? Ni una. ¿Saben qué testimonio tenía esa mujer? Se había casado más veces que no sé quién. Y el marido que tenía, bueno, y la persona que vivía con él no era su marido, estaba viviendo en unión libre. Pero tuvo una conversación con Jesús. Y poco a poco Jesús la fue llevando a esta mujer. Hasta que la mujer empezó a decir, me parece que tú eres profeta. Y la mujer le dijo, cuando venga Cristo no va a testificar todas las cosas. Y cuando Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo, el Cristo, yo soy el que está hablando contigo. Esa mujer en ese momento tuvo una experiencia con el Señor transformadora. Se regresó a su pueblo. Le compartió a todas las personas y todas las personas, sabiendo su reputación, le hicieron caso y fueron a conocer a Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque esta mujer tuvo una experiencia genuina. Por eso tu experiencia con Jesucristo es directamente proporcional al testimonio que vamos a dar de Jesucristo. Y si usted y yo no hemos tenido una experiencia personal con Dios, es momento de tenerla. Para que las personas al ver nuestra conducta glorifiquen a Dios después y sean avergonzados cuando ven que aún a pesar de los problemas podemos reflejar el gozo, la paz, la paciencia y el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Cuando vean que no hablamos como ellos hablan, que no nos comportamos como ellos se comportan, los que no conocen del Señor. Y entonces, hermanos, esa experiencia que usted y yo vamos desarrollando en Cristo, esa experiencia va transformando nuestro alrededor. La experiencia que tú y yo tenemos en Jesucristo, hermanos, necesita cambiar al mundo.
Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice: se escucha que en ustedes suceden cosas que ni siquiera entre las personas que no conocen de Cristo hacen. Es decir, le estaba diciendo que la conducta que estaban teniendo muchos de esa iglesia de Corinto era peor que la de las peores personas que ni siquiera conocen del Señor. Usted puede leer 1 Corintios. Pero tenemos la experiencia de una iglesia como la de Filipos, que habían dado testimonio de su fe y que habían sido testigos, no solamente ellos, sino también las personas de los alrededores, habían sido testigos de la experiencia transformadora que Dios provocó en sus vidas cuando llegó a ellos, que era notoria su fe. Hermano y hermana, tu fe y mi fe tiene que hacerse notoria. Y no se va a hacer notoria si no santificamos a Dios en nuestro corazón. Y no se va a hacer notoria si nuestra conciencia nos reprende. Y no se va a hacer notoria si no tenemos una experiencia personal con nuestro Salvador. Aunque tengas mucho conocimiento, aunque tengamos mucho conocimiento, aunque seamos muy prudentes en la manera de llevar nuestro servicio, muy metódicos tal vez, tenemos que tener una experiencia transformadora con nuestro Señor Jesucristo. Las personas que están a nuestro alrededor, hermanos, en Acuña. Acuña es una de las primeras ciudades con suicidios. Acuña es una de las primeras ciudades con embarazos de adolescentes. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? El mundo de afuera tiene que tener una experiencia más profunda y una influencia de los hijos de Dios. No, el mundo debe influenciar la iglesia debe influenciar al mundo. Pero si usted y yo no hemos tenido esa experiencia transformadora, ¿cómo vamos a testificar? Si no tenemos una buena conciencia, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el Señor, hermanos? Esa experiencia tenemos que trasladarla a nuestra vida, a nuestros hechos concretos. Yo te invito a que te pongas en pie, por favor. Hermano y hermana, Dios te quiere llevar a una nueva experiencia. Dios nos quiere llevar a una nueva experiencia. Dios nos quiere llevar a una experiencia transformadora. Dios nos quiere llevar a una nueva experiencia donde usted y yo podamos compartir y podamos testificar de Cristo. No nada más con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir. Esa experiencia que tuvo Juan Wesley en aquel pequeño saloncito, esa misma experiencia es la que tú y yo podemos tener. Está accesible para ti y para mí. Esa misma experiencia que tuvo Martín Lutero es la misma experiencia que tú y yo podemos gozar. Esa misma experiencia que tuvo Pablo cuando iba camino a Damasco es la misma experiencia. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios.
Esa experiencia transformó su vida. Esa experiencia con el Señor, hermanos, tiene que transformar nuestras vidas. Y entre más sea la experiencia que tú y yo tengamos con nuestro Señor Jesucristo, mayor va a ser el testimonio que usted y yo podemos dar de Él. Yo quiero, hermanos, en mi vida personal, que ese testimonio que el Señor implantó en mí sea cada vez mayor, que yo pueda tener una experiencia con el Señor todavía mayor de la que ya tuve. No me quiero conformar a esta experiencia que ya tuve. Yo quiero que mi experiencia sea cada vez más grande y más grande y más grande para poder testificar de Jesucristo. Ese debe ser tu anhelo y mi anhelo. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te quiere llevar en esta tarde a experimentar esta experiencia, a tener esta experiencia con el Señor. ¿Cuántos la quieren, hermanos? Señor, mi experiencia contigo es directamente proporcional al testimonio que yo pueda dar acerca de ti. Mis hechos, mis palabras, mi conducta habla más de ti que mis conocimientos bíblicos, aunque son buenos. Mi manera de comportarme, mi manera de ser, habla más de tu grandeza que cualquier discurso que yo pueda dar a las demás personas. Señor, esa misma experiencia con tu presencia que experimentó Lutero el 31 de octubre de 1517, esa misma experiencia la quiero reproducir, Señor. Señor, te pido que se reproduzca en mi vida. Reprodúcela, Señor. Esa experiencia que tuvo Wesley cuando se encontraba desorientado y la tuvo en esa pequeña casita el 24 de mayo de 1738, Señor. Reprodúcela en mi vida. Esa experiencia, Señor, que tuvo Pablo cuando iba camino a Damasco, por el celo que tenía, pero no celo conforme a tu palabra, Señor. Y tú te acercaste a Él, Jesucristo, y lo hiciste que se cayera de su caballo en donde iba cabalgando, y hablaste con Él. Esa experiencia, Señor, reprodúcela en todos nosotros, Señor. Reprodúcela, Señor. Reprodúcela. No quiero conformarme al mundo, quiero que me uses para que el mundo sea cambiado por ti. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y que esta iglesia, esta congregación, Señor, somos tu pueblo. Perdona, Señor, si no hemos hablado bien de ti con nuestros hechos. Perdona, Señor, si no hemos sido luz con nuestra conducta. Y enséñanos, Señor, a vivir una experiencia tan ardiente, una experiencia tan profunda, una experiencia tan grande contigo, que esa experiencia nos lleve, Señor, nos lleve a testificar de tu grandeza, a testificar de tu amor, a testificar de tu gloria, a testificar de tu misericordia, a testificar de tu paz, a testificar de tu consuelo, Señor.
a testificar de la obra maravillosa que tú hiciste con nosotros, como lo hiciste con aquella mujer samaritana, como lo hiciste, Señor, con aquel hombre llamado Pablo, como lo hiciste con Pedro, como lo hiciste, Señor, con Timoteo, con Bernabé, como lo has hecho conmigo, Señor. Pero aún más, reproduce esa experiencia en mi vida, reprodúcela, Señor. Reprodúcela, Señor, con tu Santo Espíritu, para que el mundo crea, Señor, para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que seamos verdadera sal y para que seamos verdadera luz. Que ese testimonio, Señor, producto de esta experiencia, comience con mi familia, comience con nuestros cónyuges, comience con nuestros hijos, pero que se extienda, Señor, hacia nuestros familiares, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestros vecinos, y extiéndela aún más, Señor, hacia mis hermanos en la fe en Cristo Jesús, de tal manera que nos podamos edificar unos a otros, que nos podamos exhortar unos a otros, que nos podamos levantar unos a otros, y que en tu nombre, Señor, llevemos tu gloria a donde quiera que vayamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bendiciones, bendigamos. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.